Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Rafael Garófano, Enrique Montiel y Manolo Gómez de la Torre. A ellos le queremos plantear como primer elemento de debate la casi acuerdo existente entre el gobierno de España y el de Arabia Saudí, o entre Navantia y las Fuerzas Armadas saudíes, para la construcción de 5 corbetas en España y para el mantenimiento posterior de esas corbetas. Parece ser que el partido Podemos ha expresado su rechazo a la construcción de estas corbetas porque tienen como destino el gobierno de un país que no respeta los derechos humanos y en una zona del mundo de difíciles equilibrios y donde hay ahora mismo pues una guerra, y ha habido varias. El comité de empresa ha pedido a los dirigentes de Podemos y el alcalde de Puerto Real también ha pedido a los dirigentes de Podemos que comprendan que estos contratos van a suponer mucho empleo en la bahía de Cádiz durante mucho tiempo y que deberían observar el acuerdo con optimismo y con simpatía. Bueno, Bueno, parece muy coherente. Es coherente con Podemos. Podemos, al parecer, por lo menos sus líderes, están muy vinculados al mundo de los ayatolás persas o de Irán, que es el enemigo natural de los... Y estratégico. Son los chiíes, los suníes, esa cosa complicada del mundo islámico. Y entonces, pues claro, tienen que... Ellos están en las posturas, ¿no? La postura es esta. O sea que el régimen saudí es el régimen que incumple los derechos humanos, el régimen iraní no, porque ellos tienen buenas relaciones con los ayatolás iraníes. Con relación, claro, cuando este mensaje, esta postura llega a lo palpitante de la comarca, que es el trabajo que puede venir con las 5 corbetas, ¿no? Pues claro, hasta los sindicatos y hasta el propio alcalde de Puerto Real, que vive en carne propia la crisis del sector de la construcción naval, etcétera, es lógico que peguen un salto y que le digan a esta gente: oye, ustedes están locos, ustedes en qué realidad viven. O sea, ustedes quieren que aquí siga habiendo paro, que el paro sea una cosa que... Es que esto del lenguaje es muy bueno, ¿no? Dice, el paro estructural. Mire usted, el paro estructural son 3 palabras. El paro estructural. La palabra de verdad o el hecho es la gente que está sufriendo de verdad, el que no tiene trabajo y que ve que está vacío. O sea, a esas personas vas a decirle tú que esta gente incumple. Yo hago corbetas y es como si yo tengo una tienda y vendo lo que sea. Yo no le pregunto al que viene si es suní o es chií, sino, deme usted 1 kilo de garbanzo, pum, le doy los garbanzos, ¿no? Estas son las cosas que estamos viviendo y que, bueno, y que no acabamos de entender, por ejemplo, yo, ¿no? Que Fernando comentaba la postura general un poco que Podemos ha adoptado. Parece que también ha adoptado esa posición algunas ONGs. Sí. Claro, y volvemos a ponernos en la situación de querer ser consecuente cuando se está fuera de la administración. Es decir, si se está fuera de la administración, puedes estar en la coherencia perfecta porque es el mundo de la razón. Y ahí tú mantienes posiciones que encajen con un tema teórico y mantienes la coherencia total en el mundo de lo teórico. Cuando quieres mantener la coherencia en el mundo de lo real, ya resulta imposible, es una posición infantil, ingenua, mantener esa coherencia absoluta en el mundo de la realidad. La realidad es muy compleja, hay que elegir muchas veces entre el mal menor, las condiciones materiales son las que determinan muchos comportamientos, y yo creo que Podemos como organización, después lo vemos en las manifestaciones de cada uno de los líderes por separado y tal, pero en general es que adolece de un distanciamiento con la realidad, no ha gestionado la realidad, no tiene cuadros que hayan estado intentando modificar lo real,
las pautas de los comportamientos sociales, y eso le lleva también a este tipo de manifestaciones, ¿no? Claro, desde fuera, otros podemos arañar un poquito en ese cascarón de coherencia, ¿no? Igual que podíamos decir en la ONG, bueno, la ONG denuncia mucho porque si denuncia situaciones sociales le viene más dinero de los presupuestos generales del Estado para que viva un grupo de directivos de la ONG, no sé cuánto. Es decir, que desde fuera podemos también arañar un poquito las coherencias, esas que hay, ¿no? Y poner en evidencia que muchas cosas son eso, si no postureo, si pose de querer una pureza y una coherencia total que no tiene ni pies ni cabeza, claro. Rafael, estoy anonadado con tus palabras. No. Si estuviéramos en Twitter, ahora mismo te invadirían una salva de contrarréplicas a esa aportación que has hecho, sí, con la que yo estoy de acuerdo, pero que sin duda alguna es políticamente incorrecto. Efectivamente, perfecto. Es que lo que yo he dicho es políticamente incorrecto para unos que quieren hacer unas manifestaciones y unos posicionamientos puramente correctos. Pero que también tiene sus consecuencias. Claro, y unas consecuencias muy importantes. Gorda, claro. Pero es que también hay que tener en cuenta una cosa. Ya esto no es un grupo de ONG, que bueno, que cada una pueden tener su coherencia o sus intereses, cada uno se defienda como sea, pero aquí estamos hablando también de que Podemos está en el Parlamento Europeo, en donde todo tipo de repercusión de estas declaraciones, pues ya no es un grupo aislado de un país, ya estamos hablando de un colectivo más importante, de la izquierda más radical de Europa, que puede hacer alguna serie de declaraciones que hoy día la globalización, pues sin duda alguna, lo que hoy dices en Internet, mañana se está viendo al mismo día, tus competidores, y lo pones en contra tuya. Hay que tener en cuenta una cosa, que este tipo de contratos, que son dificilísimos de firmar, que esto tardan años y años en poder materializarse, ahora mismo está pendiente de un hilo, y que España tiene una competencia muy importante ahora con dos competidores como son Estados Unidos y Alemania, que no tienen tantos escrúpulos ideológicos, y que mañana pueden perfectamente utilizar cualquier declaración en contra. Por eso los sindicatos han salido. Es más, Navantia, la dirección de Navantia, ha puesto un poco de sordina diciendo, tranquilos, que quizás muchas veces las declaraciones pueden incluso ser hasta contraproducentes. Pero sí es cierto que aquí coherencia ninguna, porque hace un año vino aquí una empresa china, ¿no?, que quiso hacerse cargo de Delphi, ¿no?, y que querían contratar a los trabajadores de Delphi a 900 euros al mes, 800, y aquí nadie dijo nada, ¿eh? No se firmó por una cuestión fundamental, que a los chinos no les salían las cuentas por, digamos, los costes laborales que había en España. O sea que tan escrupulosos con Arabia Saudita, pero después, para el tema de China, aquí nadie dijo absolutamente nada. De hecho, la Junta de Andalucía hasta el último momento estuvo apostando por eso. Pero yo te digo yo que en este momento los alcaldes, y ahora mismo el alcalde de Puerto Real, y me imagino que el de Cádiz también, lo que pasa es que el de Cádiz me parece que tiene un acto público uno de estos días, en estos mítines que hace por estos bolos que hacen en España, ideológicos, en pre-campaña. El alcalde de Puerto Real no suele ir a estas cosas, pero sí suele tener todos los días una lista muy importante de visitas. No, es que lo que pasa es que el problema que tiene Puerto Real no es un problema ideológico, es un problema de 7.000 parados. Yeah. Y eso es lo que está viendo el alcalde. Claro, por supuesto. Y los servicios sociales. Y la mejor política social es el empleo. Eso es algo que es de cajón. Y que no estamos hablando de un empleo precario, que estamos hablando de un empleo de calidad. O sea, 5 corbetas son un montón de miles de horas de trabajo. 5 años de trabajo para 10.000 personas. Y muchos jornales. Entonces esa es la mejor política. Y ellos se han dado cuenta cuando han tenido que bajar al pasto, al campo, y ver la realidad, que es muy fácil ponerse en una pancarta y pedir el cielo, y está muy bien que se pida el cielo, pero al final de mes hay que pagar una nómina, hay que pagar unos servicios sociales, hay que pedir una luz, una agua, y otros, lo que defendemos es que no hay que dar,
sino lo que hay que hacer es que cada uno sea autónomo, tenga su puesto de trabajo. Y en este país el problema que tiene es el empleo, es la única prioridad. Manolo. Yo creo que hay que empezar por decir que estar en el mundo significa aceptar las contradicciones, aceptar múltiples contradicciones, y en la actividad política muchísimo más, y en la actividad política muchísimo más. Y no me refiero a la actividad política en el sentido que es que, claro, estando en política se puede engañar, no me refiero a eso, me refiero que en la administración de los asuntos que son generales, que son a lo que se dedica un gobierno, pues hay que aceptar las contradicciones. Y hay que aceptar las contradicciones. ¿Y qué supone esas contradicciones? Que lo contrario sería imposible de llevar a cabo, porque tendríamos que, diríamos, romper relaciones, no ya solo, por ejemplo, en este caso, con un país como Arabia o como Irán, donde no se respetan los derechos. En China, claro, sigue existiendo la pena de muerte, en China. Francia vende armas en determinados conflictos, y entonces tú tendrías que empezar por decir, ¿cómo voy a tener relaciones con un país que sé que vende armas a otra parte? Rusia está vendiendo, y bueno, no solo está vendiendo, está bombardeando con la excusa de bombardear al Daesh. Resulta que está bombardeando a los rebeldes que están en contra del régimen de un dictador. Bueno, pues eso es así. Y a Libia se le vendió armamento, y en Siria pues se ha decidido, aún con esa circunstancia, pues, y en Irak ahora sostener a gobiernos que antes eran indeseables y que ahora resulta que por determinados intereses geoestratégicos, pero resulta que no lo son. Eso remontándonos a la política geoestratégica del mundo, que nos haría, ya digo, ser único y romper las relaciones con todo el mundo, porque todo el mundo está hoy vendiendo armas a otro. Tú mismo, como España, está vendiendo armas a otro, armas que se fabrican aquí, y que cuando intenta cerrar la fábrica de armas, pues lógicamente se enfrentan el que va a perder su puesto de trabajo. Entonces hay que aceptar esas contradicciones, y no hay que ser hipócritas en el sentido de señalar a los otros como no pacifistas, como gente que está en contra de los derechos humanos, cuando están haciendo lo que ahora supuestamente va a tener que hacer el alcalde de Cádiz, si es una persona consecuente, y el alcalde de Puerto Real, que será defender que esa cartera de pedidos no se vaya de la Bahía de Cádiz, aceptando las contradicciones que suponen en un momento determinado pues estar en el mundo y hacer la política en el día a día. El dossier informativo de la oposición de Podemos a este negocio con Arabia Saudí en la oficina correspondiente de Teherán son bonos convertibles, ¿comprendes? O sea, pero mira, es que eso también no voy a entrar, quiero aquí se está en el postureo. Bueno, sí, yo cojo después el dossier, sí, lo llevo a la oficina correspondiente, y resulta que nosotros somos los socios fiables, los amigos que defendemos tal y cual, y a cambio también... Y sin embargo pienso una cosa, que las ONG, como Amnistía Internacional, pues me parece lógico que mantengan la posición que mantienen, y es una postura desde lo ético que debe servir de ejemplo por la labor luego que ellos hacen, y que son consecuentes con esa labor. Van allí y son bombardeados, y están en los hospitales, y están en los sitios. Entonces, bueno, a mí me parece bien, sí, Manolo, y que hay que aprender que esa contradicción existe. También están en el mundo que sí, con sus propias contradicciones, que era lo que yo quería decir, ¿no? Por eso digo, que hay que aceptar. Las perfectas ONG también están en el mundo, y por estar tienen contradicciones, no vayamos a querer que un Estado no las va a tener. No la tenga, por eso yo decía antes que estar en el mundo es aceptar las contradicciones en los distintos terrenos, y en el terreno de la política local, pues lo mismo que en estamos en un momento muy otro complicado tipo de económicamente. Estamos en un momento las contradicciones, Manolo, y aceptar muchas más cosas. Por ejemplo, el mundo tiene que aceptar los paraísos fiscales, que yo no veo el interés para el mundo de que existan sitios como ese. Significa que desde esos paraísos fiscales se está gobernando el mundo, puesto que se gobierna contra los propios intereses del mundo, pero el que el dinero esté en paraíso tal. Quiero decir, eso no quiere decir que asumir contradicciones de las que poníamos antes de manifiesto no quiere decir
no quiere decir que uno no aspire y en sus pronunciamientos y los pronunciamientos a largo plazo condicionar la y uno situación. ayude a la ONG y uno intente que esos países en los posicionamientos en la política internacional se sean más solidarios con países que están a favor de los derechos humanos que a países que no lo son. Pero incluso llegando a que en asuntos como el del protocolo, que no son tan complicados, pues no se ceda en demasía, como está ocurriendo últimamente, con visitas de las que vienen y se tienen que tapar las figuras de desnudo porque molestan al visitante. Pero mira, Pero es que quiero estamos decir hablando de que eso, si el os parece, aceptar vamos a cambiar. simplemente. Vamos a cambiar de tema. Yo solamente un tema. simplemente. Telegrama. Aquí ya no estamos hablando de ética o de valores, sino estamos hablando, como decían en El Padrino, de negocios. Estamos hablando de que esto, si no lo hace España, lo van a hacer otros países. Y que nos estamos encontrando con que, por ejemplo, y ya lo enlazamos con otro de los temas que vamos a tratar, que es a nivel nacional, la parálisis política que está sufriendo España es que otros países estén aprovechando para ir sitios donde naturalmente España tendría que tener más entradas, por ejemplo Cuba, como por ejemplo Argentina, y nos encontramos con que el Si presidente tú de tuvieras Chile, que pagar ese telegrama de tu bolsillo, picha. simplemente, no, ya lo intento con los twitters. Joder, te digo un telegrama Pero lo y que- estás largando una lámina. Pero Pero lo único que te digo es que ahora mismo este tipo de parálisis lo van a aprovechar otros. Entonces, Vamos a cambiar de tema. Venga. ir en contra de eso es imposible. El funcionario fantasma. Quería conocer vuestra opinión. Digamos, Cádiz ha sido noticia en medio mundo, en el Washington Post, Daily Mail, la BBC, The Independent, es decir, en muchos medios de comunicación, en casi todos los telediarios, informativos nacionales, porque un juez ha ordenado que un funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, que me parece que se llama Joaquín García Valdivia, tiene que devolver 30.000 euros de emolumentos cobrados de manera irregular, porque durante un tiempo, parece que era un periodo de 6 años, aunque en algunos sitios he leído que eran 15, tenía su destino en La Martona y no iba a su puesto de trabajo. Hay que explicar lo que es la Martona. Y La Martona es un centro de propulsión de aguas residuales con destino a la estación depuradora que está en Torregorda, ¿no? Entonces, tenía su destino en aguas de Cádiz. Este señor, por lo visto, es ingeniero y no acudía a su puesto de trabajo, según ha dicho el juez, y tiene que devolver el dinero después de un requerimiento que le hizo el anterior equipo de gobierno. Y tal. Bueno. Bueno, esto yo le doy una visión literaria. Esto no es la primera vez que ocurre, en la literatura ha ocurrido. Valle Inclán cuenta durante la España de la cesantía, que se llamaba, cómo había gente que no aparecía por los ministerios. Y era un motivo incluso de crítica, porque algunos en los cafés, Valle Inclán lo retrata magistralmente. Pero es que también, mucho más recientemente, resulta que cuando muere Franco y empieza a cambiar el régimen de Franco por el régimen de la monarquía parlamentaria, pues entonces cunde el pánico en algunos ministerios y no había mesas para todos los funcionarios que no iban. Es decir, al parecer esto es otro de nuestros males endémicos. Pero no solamente de España, hay una anécdota. Este caso no es tan literario, Vamos porque a escuchar a resulta Rafael, que porque va a igual tener Rafael, de todos nosotros, es el único que sabe quién es. No, sí, yo sé quién es y a mí no, en fin, que yo no me creo la excusa que se ha puesto que había moving laboral en la etapa del PP con un componente ideológico, político y tal y cual. Yo no me creo eso porque en nuestra etapa, que teóricamente debía haber estado este funcionario muy bien y muy plácidamente laboralmente y tal, tampoco estaba. También hubo algún problema, ¿no? Así que yo más bien pienso que ha sido una excusa para defender una posición que indefendible, vamos, indefendible. Es una situación, por otra parte, que también llama la atención porque una administración como una empresa debería tener
un control para ser lo más eficaz posible, ¿no? Y claro, es que en las instituciones, yo no sé, yo creo que en las empresas privadas menos, pero en las instituciones públicas es frecuente que haya un grupo que pueden ser a lo mejor un 30% del funcionariado que tira, que trabaja muchísimo, que son muy responsables, después otro que van al tantarantán. No, más del 30%, más del 30%, ¿eh? Yo digo más del 30%, los que tiran, mucho. los que tiran de verdad, que esos son los que hacen que cuando haya políticos que no no toman decisiones o son inútiles, sin embargo las instituciones y la ciudad vayan funcionando. Y es por ese cogollo de generalmente de funcionarios medios y altos y tal. Después están el conjunto y después están los agazapados. Que de eso hay que tirar, hay que estar continuamente. ¿Pero qué hace fulanito? Pero menganita entregó los papeles, pero que y es que es un tirar continuamente. Y entre esos hay algunos que ya consiguen la perfección, que ya es, efectivamente, como tú dices, ya es una perfección literaria, y es desaparecer de la situación, ¿no? Y la administración tiene que buscarlos, ¿no? Pero no nos fustiguemos tampoco, porque esto pasa en todos lados. De hecho, había una anécdota hace reciente. Pero te diría que hoy he leído en El Mundo, me parece que es, los 1.200 funcionarios de la extinta FAFE, claro, que no se sabe... la famosa FAFE, que no se sabe si trabajan, la Junta de Andalucía no sabe si trabajan y nada, no están controlados. Pero es que lo que pasa es que a Matteo Renzi, el presidente de Italia, había un programa muy conocido en Italia que suele ir políticos, y entre ellos pues ahí va el presidente de la República, allí a que le hagan preguntas y vídeos, cosas como en España, vamos. Y le pusieron un vídeo de una señora con una bata de guatiné, que iba a un lugar de la administración pública con su tarjeta de control de horario, picaba y se iba a su casa, en un pueblo distinto, vamos, ahí perdido de Italia. Entonces, claro, le decían, señor Renzi, ¿usted va a hacer algo contra esto? Y se le ha ocurrido a Renzi plantear la posibilidad de que los funcionarios puedan ser expulsados de la administración pública, cosa que es bastante complicado. Se ha liado un poco más y lo matan allí al pobre de Renzi por tener... Renzi es un dirigente de la izquierda, de centro-izquierda, europea. Bueno, lo que se puede decir centro-izquierda, ya no sabemos muy bien lo que es la izquierda y la centro-izquierda, pero bueno, no es, digamos, de un partido conservador italiano. Aprovecha siempre tú para... Pero, hombre, claro, hay que meter... aquí el problema que tiene es que pagan justo por pecadores. Yo creo que hay en la administración gente muy válida. Pero también es cierto que lo que hay es una solidaridad malentendida entre los propios funcionarios. Todos hemos tenido relación con los ayuntamientos y con el gobierno. Hay mucha solidaridad a la hora de cubrir a los compañeros. Me parece bastante sospechoso que nadie se diera cuenta. Lo que pasa es que muchísima gente... Pues es una tarea que debían de hacer mucho los sindicatos, que no hacen, y cuando se la reclama, además, lo ven como una tarea impropia. Vamos a escuchar a Manolo, que estamos terminando. Manolo me deja a mí. No, Manolo te deja a ti. No, Manolo. Mira, remata. Yo quiero decir una cosita. Yo creo que la administración, si se sale en defensa de decir que los funcionarios, pues todos los funcionarios, y se hace una loa, pues claro, dicen, claro, ¿qué va a decir? Bueno, no, vamos a ver. Yo creo que es verdad, y en este país se lleva diciendo desde hace tiempo, la necesidad de hacer de verdad una reforma administrativa que cuantifique muchas veces si lo que antes se había considerado como que era necesario para cumplir determinadas funciones, hoy son necesarios esos medios. Pero claro, ahí te encuentras con que si hace una reducción de gente, la gente dice, sí, ¿cómo? ¿Quién se atreve a echar gente de la administración? Si, por otra parte, haces una tabla de reposición cero, pues te critican que no estás creando empleo. Entonces, claro, hay siempre sobre la administración una presión enorme. Y ha habido también una falta de conciencia del conjunto de los ciudadanos en general, que pensaban que en la administración, ¿qué más da que haya 20 que haya 30? Pues está bien, si es que la administración debe dar precisamente crear los puestos de trabajo. Claro, eso no siempre corresponde a calidad. Puede ser así.
Ahora, en este caso concreto, llama la atención primero, no se pueden extrapolar y decir, es que claro, si es lo que decimos, así son los funcionarios municipales. Yo que he estado en distintos estadios de la administración, me he encontrado con magníficos y buenísimos funcionarios, por cierto, además, siempre en relación a lo público muy mal pagados, muchísimas veces. Y te has encontrado pues con gente como esta que practica lo que siempre se ha llamado el escaqueo, escaquearse. La gente se escaqueó en la mili, la gente se escaqueaba en multitud de eso, y eso no ha sido precisamente mal visto, sino que, bueno, pues no estaba mal. Aquí llama la atención que durante tantos años una persona en un sitio reducido pueda pasar esa auténtico virtuoso. Y sobre todo porque lo que pone porque lo que uno llega a la conclusión no ya de que el individuo era eso, sino de que el trabajo de esa persona era absolutamente innecesario. Otro se lo cargaba, mejor. Pues lo dudo porque eso sí es lo que hace que alguna gente proteste. Cuando el trabajo de otro te llega a ti, pero muchas veces que el trabajo no te llega porque a lo mejor el trabajo que esa persona tenía que hacer, pues a lo mejor no tenía trabajo. Sí. Un telegrama de verdad, ¿eh? Un telegrama de verdad. Esto es una persona que se convierte en un personaje, como hemos dicho, literario, ¿no? Pero yo creo que cosa más sorprendente que esta es lo que ha pasado en mi pueblo, que es que han estado durante años y años robando de la caja municipal hasta casi 8 millones de euros en bolsa, y que no se sabe y que no se sabe todavía nada de nada. O sea, ni de la cocaína. Bueno, los 300 kilos. Rodríguez de Castro y de las tarjetas de la UCA. Es que bueno, la lista es amplia. Volvemos dentro de un momento en el Café del Correo.